El tener mareo o vértigo no es una enfermedad, es un síntoma. ¿Cómo yo sé con quién acercarme para ganarle tiempo al tiempo? Hay un sobrediagnóstico de Meniere donde no hay Meniere real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro segmento de MedTech producido por doctores especialistas. En este episodio tengo como invitada a la doctora Isabel Morales, otorrinolaringóloga que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Y vamos a sacar un episodio extra sobre un tema que nos han mandado infinitos correos y preguntas en redes sociales, el vértigo. Bueno, el tema más bien es mareos en general. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, gracias, doctora. ¿Cómo está allá por el clima? ¿Qué tal? ¿Cómo está la temporadita? Bien, aquí estamos bastante rico todavía, el aire frío, pero no hace tanto frío. Todavía podemos andar con poco suéter. Excelente. Entrando de lleno al tema, platíquenos poquito. ¿Qué es mareo, vértigo? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el término correcto que se debe usar? A ver, partimos desde que no es lo mismo mareo a vértigo. Mareo es sensación de movimiento. Muchos lo pueden sentir como un vaivén o como inestabilidad. Hay quien lo siente como un desmayo, como que pierde fuerza. Vértigo es la sensación de movimiento rotatorio, o sea, el cuarto me está dando vueltas o yo estoy dando vueltas en relación al cuarto. Entonces, esa es una de las diferencias principales entre tengo vértigo o tengo mareo. Ok. Para empezar con el tema, vamos a ver las causas principales del mareo que tratan ustedes. A ver, para que tengas un mareo hay muchísimas causas. El tener mareo o vértigo no es una enfermedad, es un síntoma. Es como decir, puedo tener tos por millones de causas distintas. Entonces, más bien hay que buscar el origen de ese síntoma para saber en dónde está el problema. Las causas principales, digo, si nos vamos un poquito hacia atrás, para que nosotros podamos tener equilibrio, necesitamos que tres sistemas funcionen correctamente. Uno es el oído, que es la parte vestibular, que es la que controla el equilibrio. Otra parte es la vista y la otra parte es la propiocepción, que es el cómo se mueve nuestro cuerpo en relación a lo que está pasando en nuestro alrededor. Para que nosotros tengamos equilibrio, los tres sistemas se juntan, mandan señales al cerebro y entonces el cerebro nos mantiene equilibrados. Por eso podemos caminar, girar, movernos sin que estemos mareados todo el tiempo. Cuando uno de estos tres falla, podemos tener mareos. Por ejemplo, si alguien tiene una pierna más larga que otra, siempre camina con un cierto movimiento. Entonces tiene una percepción de movimiento que no es real. Entonces la vista, el oído tiene que compensar eso. Igual, los que tienen problemas de vista y les cuesta trabajo enfocar, se pueden sentir mareados constantemente, pero no es porque el oído no esté funcionando o tengan un vértigo, es que no están logrando enfocar correctamente y eso el cerebro lo está transmitiendo como una información que es estoy mareado. Entonces, por eso es importante definir todos los síntomas que van pegados a este síntoma de mareo o vértigo para poder encontrar en dónde está el problema localizado. ¿Y cómo le hacen para encontrar el problema con tanta variante? Más que nada, interrogando correctamente al paciente, ¿no? O sea, todos tienen algo agregado. Por ejemplo, si es un vértigo que tiene que ver con oído, generalmente exacerba cuando hay movimientos de la cabeza. Entonces, por ejemplo, dicen, estaba acostada y de repente me giro y siento que todo el cuarto me empezó a dar vueltas. Cuando son por otros, empieza y se queda constante y no se quita. Y si es que me muevo, empeora, pero por más que intento, no logro hacer que se vaya. Otros es, cuando voy caminando, siento que me jalan. Otros pueden ir acompañados de náusea, vómito, sudoración fría. Entonces es súper importante hacer una buena anamnesis, o sea, preguntarle al paciente todos los síntomas que tiene para poder juntar y poder localizar el origen de este problema. Aquí, yo creo que cuando ya viene acompañado de síntomas como vómitos, otras cosas, se me haría más alarmante, ¿no? Sí, pero ojo, hay vértigos muy intensos que no son problemas tan interesantes. Esa es como la parte como complicada. Por ejemplo, a veces el paciente llega que no puede ni caminar, lo están agarrando, siente que se cae, tantito que se mueve y siente que vomita, incluso llegan al consultorio vomitando. Y a veces lo único que tienen es un problema que se llama vértigo postural paroxístico benigno, que es literal, se les zafó una piedra de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un estímulo constante que todo está dando vueltas, pero no es cierto. Y literal, como magia, le das vueltas al paciente y lo curas y sale caminando agradecido, moviéndose como si nada pasara. Entonces, no todos los vértigos intensos significa que son graves. Hay quien tiene mareos muy prolongados que sí tienen cosas como mucho más interesantes que ver, como por ejemplo la presión alta, lesiones cerebrales. Entonces, el hecho que sean intensos no siempre es sinónimo de que sea algo grave lo que está pasando. Aquí creo que esto es algo que le va a llamar mucho la atención a la gente. Si alguien padece de mareos, llega con el doctor, bueno, la mayoría de las veces los doctores tienden a no ser tan amarillistas y se van como que, ay, tomes esto y regrese en 15 días. Sigo con el mareo, tomes esto ahora, esto y lo otro.
o así. ¿Cuál sería un protocolo exhaustivo que se debería de seguir, aparte de las preguntas, para llegar al paciente a determinar un buen diagnóstico? ¿Cómo le hago para que me den un buen diagnóstico? No nomás me den una pastillita y digan, ay, tiene síndrome de Meniere, y todo lo que no pueden determinar, ay, es Meniere, es Meniere. Y siento que esa es como que la salida fácil que agarran los doctores para cuando no saben de dónde viene el mareo. A ver, uno, es súper cierto. Hay muchísimas personas que creen que tienen Meniere porque tienen vértigos recurrentes y entonces el doctor dijo, esto es Meniere. El Meniere no es tan fácil para que se diagnostique. La enfermedad de Meniere ni siquiera es tan frecuente. O sea, yo creo que de todos los pacientes que yo conozco, en mi historia de pacientes, tengo 2 pacientes que tienen Meniere de muchísimos años atrás con diagnósticos reales. Todos los demás llegan porque les contaron que tenía Meniere y nada que ver. Cuando el paciente llega, no nada más es que hay que interrogarlo bien, hay que explorar al paciente. Hay que hacer una exploración neurológica completa. Aunque yo soy otorrino, hay que ver que toda la parte neurológica está funcionando bien. Y así es como yo puedo dividir si el vértigo tiene un origen central o periférico. Central es del cerebro y periférico es el oído. Así es como se dividen a grosso modo. Y tengo que definir si es vértigo o es mareo. El vértigo tiene ciertas características y como les decía, el mareo puede ser porque tengo la presión alta, porque se me bajó el azúcar, porque tengo migrañas, porque hay tantas cosas que lo hacen que cuando estamos haciendo interrogatorio, exploración, puedo empezar a limpiar. Ok, la presión está bien, por aquí no vamos. No tiene problemas con azúcar alta, esto también ya lo podemos quitar. Neurológicamente está íntegro, no veo ningún dato neurológico importante, entonces me enfoco en las partes periféricas. Puede ser un vértigo porque el cuello está demasiado tensionado, porque la circulación no es correcta. O sea, hay tantas variantes que tengo que ver quién es el paciente, cuáles antecedentes tiene, cuáles características tiene y entonces puedo ya empezar a hacer como mis criterios diagnósticos. Muchos médicos, lamentablemente, sobre todo los médicos generales, como no son especialistas, ven más como por arriba y entonces empiezan con lo básico si es que no vemos nada como que en especial. Por eso es el valor de poder acudir con un especialista para decir, oye, ok, es un mareo y ya me dieron una pastillita, pero no está jalando y no tengo presión alta y no tengo otros síntomas. Entonces, el paso que sigue es el especialista. Normalmente llegan con el otorrino porque todos tenemos el concepto que el vértigo es un problema con el oído. ¿Por qué? Porque es cierto, el octavo par craneal, y se llaman pares porque sale uno para el lado derecho, uno para el lado izquierdo, el octavo par controla audición y controla equilibrio. Entonces llegan con nosotros y nosotros ya con una exploración completa podemos definir hacia dónde se ve el problema y cuál es el camino a seguir. Aquí, de lo que está diciendo, ¿a poco cuando alguien tiene un cuello tensionado puede generarle a alguien eso? Claro, toda la sangre que llega a la cabeza tiene que pasar por el cuello, es el único camino. Si nosotros tenemos bastante contractura cervical o tenemos el cuello, los huesos tienen una curvatura anterior. Si está rectificado, eso limita el espacio de los vasos sanguíneos. Y si lo ponemos a muy, muy grosso modo, es como una manguera que está parcialmente pisada. Si yo la piso más, cuando hago ciertos movimientos, el flujo de sangre disminuye. Eso puede hacer que por cuestión de salvamento, primero va el cerebro y luego los demás órganos. Entonces, el cerebro agarra toda la sangre que necesita para funcionar y hacer trabajo vital, y si es que sobra, le reparte a los otros órganos. Entonces, el oído, que tiene vasos sanguíneos súper chiquitos, es de los que más sufre, porque una disminución en un vaso tan pequeño es algo significativo. Entonces, nos da una sensación como que estoy perdiendo el equilibrio o un mareo constante, o algo que dicen mucho los pacientes es que sienten, se conoce como lightheadedness, como la cabeza que les flota o como la cabeza que se les infla o la cabeza que no está conectada con el cuerpo. Entonces, ahí también podemos averiguar en dónde está el origen, e incluso con la misma exploración física, podemos notar que son pacientes que no pueden estirar el cuello, que no pueden hacer la cabeza hacia atrás. O sea, hay datos bien puntuales que nos sugieren que el vértigo es un vértigo cervical, que o sea, el problema está en el cuello. Una vez que identificó qué tipo de vértigo es, hablando ahorita de lo que mencionó, enfoquémonos primero en vértigo periférico. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes ya una vez que ya determinamos que es periférico el problema? Y luego ya vemos cuando es central. Cuando el problema está en el oído, los 2 grandes diagnósticos que hay o los más comunes es o un vértigo postural paroxístico benigno, que tiene un nombre súper rimbombante pero no es tan interesante, una neuronitis vestibular, y menos frecuente es el Meniere. El vértigo postural, literal, adentro en el oído, en la parte que no se puede ver, hay una especie de gelatina. Y esta gelatina tiene unas piedras de calcio encima. Y junto a la gelatina hay 3 toboganes que llevan agua. El agua de estos toboganes, cuando nosotros movemos la cabeza, el líquido se mueve y eso le dice al cerebro, estamos girando hacia la derecha con tal velocidad, con tal inclinación para que el cuerpo lo pueda compensar. Por eso podemos ir caminando y girar sin que nos caigamos. Cuando una de las piedras de la gelatina se desprende por algún motivo, la piedra se mete al tobogán. Entonces, cuando hacemos un movimiento, el agua se mueve
mueve con el impulso de la piedra. Y entonces hay un impulso súper intenso que es rápido, estamos girando hacia la derecha con tal velocidad. Y entonces el ojo hace un movimiento horizontal y un movimiento rotatorio. Entonces eso es lo que hace que el paciente vea que todo se le está moviendo y que el cuarto le da vueltas y que parece que todo se le va a caer encima. Tarda exactamente lo que la piedra gira por ese conducto. Son así como unos círculos parciales, no son círculos completos. Por eso tiene latencias cortas, o sea, dura entre 30 segundos promedio, que es lo que tarda la piedra en dar vuelta, y se detiene por completo. Entonces, existen maniobras que nosotros podemos hacer en el consultorio donde replicamos eso y podemos encontrar cuál de los canales tiene la piedra y la podemos sacar. Esos son los que pueden llegar con síntomas muy intensos, pero salen perfectamente curados. ¿Por qué? Porque la piedra está afuera. Entonces, luego hacemos tratamiento en lo que la piedra se pega, se deshace o toma un camino donde ya no pueda dar lata. Cuando son neuronitis vestibulares o son las famosas laberintitis, es una irritación del nervio. El nervio literal está irritado y dice yo así no pienso funcionar y se apaga a un lado. Entonces, si lo vemos a muy grosso modo, así como el estéreo antes, ¿no? Que tenía palanquitas para que suene bocina derecha, bocina izquierda. Cuando están centrales, las dos bocinas suenan. Pero si una la bajas, siempre hay una diferencia. Cuando nosotros giramos, nuestro vestíbulo, haz de cuenta que funciona igual. Nosotros tenemos ciertos movimientos y nuestras palanquitas se mueven. Si una se funde, siempre hay una diferencia. Así que tenemos una sensación de vértigo constante. Si yo me muevo hacia el lado correcto, mejora, pero si me voy hacia el lado opuesto, empeora. Entonces, esos son pacientes que llegan mareados constantes y con ciertos movimientos empeora. Hacemos maniobras, encontramos cuál es el lado afectado y lo que hacemos es fundirle el lado bueno para que en lo que el otro recupera y luego hacer ejercicios vestibulares para volverlos a emparejar. El síndrome de Meniere tiene características bien puntuales. Uno es vértigo, sensación de movimiento que dura entre horas a días, con pérdida auditiva en el momento del vértigo, que la pérdida auditiva se recupera después de que se quite el vértigo. Por eso digo, no todo el mundo tiene Meniere, aunque les dicen que tiene Meniere. Y para hacer un diagnóstico real tiene que estar documentado todo esto con estudio. Entonces, hay un sobrediagnóstico de Meniere donde no hay Meniere real. Qué bueno que está diciendo eso para toda la gente que nos escucha. El Meniere está muy específico. No es cualquier mareo, no es... Dicen que no lo han identificado así como que qué lo genera, qué lo causa. O sea, como que todavía hay muchas preguntas o ya tienen más conocimiento al respecto del Meniere. Se conoce que es un hidrops, o sea, es una acumulación de líquido en una parte que tiene el oído interno. Entonces, por eso es que se trata con diuréticos principalmente, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que empezamos a juntar líquido en una zona que es lo que nos da los síntomas. Entonces, cuando bajamos el líquido que está ahí, mejoran los síntomas. ¿Por qué se empieza a juntar líquido? No sabemos. Esa es una de las cosas como misteriosas, que el que lo va a hacer, el que no, no. Pero sí hemos visto que cuando les controlamos, por ejemplo, bajamos el consumo de sal, les damos diuréticos de ciertos tipos muy puntuales que nos ayuda a mantener poco líquido en esa zona para que no tengan los episodios. Pero obviamente hay que hacer un diagnóstico correcto. Incluso hay un estudio muy puntual que se hace para saber si están guardando líquido o no. Entonces, insisto, para poder hacer un diagnóstico de Meniere no es un me mareo, entonces creo que tengo Meniere. No, hay que hacer estudios, hay que tener los síntomas correctos en los tiempos correctos para que juntando todo podamos dar con certeza un diagnóstico. El tuyo sí es Meniere. Y yo creo que en mi experiencia la mayoría no eran Meniere, tenían otros problemas, tratamos las otras causas que les daban mareo y con eso solucionamos los problemas. Cuando alguien padece de mareo, ¿cuál cree usted o cuál debería de ser mi primer parada? Porque cuando es periférico lo ven ustedes y cuando es central, por lo general lo debe de tratar el neurólogo, ¿no? Sí, generalmente el paciente mareado o llega con un médico general o llega a urgencias, depende qué tan intenso sea. ¿Por qué? Porque es una sensación horrible. Yo siempre les digo, se siente horrible, pero no siempre habla de que es algo tan grave. Los que llegan a urgencias, el protocolo es, lo ven los médicos urgenciólogos, hacen exploración como de inicio, encuentran puntos claves y ya sea que le hablen al otorrino o al neurólogo. Como les decía, hay otros vértigos que no van ni con ellos ni con nosotros, que es por ejemplo el de la presión alta, el de azúcar alta. Entonces ahí se lo queda el médico internista, que es el que trata todas estas cosas, o el cardiólogo, o tiene una arritmia, o hay otras cosas. Entonces, una vez que se limpian las causas que tienen otros orígenes, nos quedamos entre el otorrino y el neurólogo. Cuando es un vértigo, realmente vértigo, sin síntomas importantes en otra zona y todo lo demás funciona bien. Entonces, ahí más que nada lo partimos entre cuáles son los síntomas principales. Un vértigo constante, mejora, empeora, tiene relación con movimientos, está acompañado de datos neurológicos, por eso es súper
súper importante hacer exploraciones neurológicas completas. Cuando estamos hablando de vértigos centrales del cerebro, puede ser, por ejemplo, existen pacientes que tienen migrañas, que tienen auras. Las auras es como un aviso que ahí viene el dolor de cabeza. Hay quien tiene migrañas o la mayoría tiene una cosa que se llaman fosfenos, que son lucecitas. Empiezan a ver luces o empiezan a oír sonidos, etcétera. Pero hay quien tiene auras que son vértigos. Entonces empiezan a marear y después se desencadena el vértigo. Entonces, cuando vemos eso, existen migrañas que tienen auras que son de vértigo. Existen pacientes que tienen vértigos que no tienen como patrones definidos. Se presentan, se van, a veces está, a veces no, me muevo pero no cambia, a veces, o sea, ahí nos habla que como no tiene un patrón definido, hay que hablar primero con el neurólogo, hacer estudios, porque pueden ser, por ejemplo, casos de esclerosis múltiple, puede haber tumoraciones cerebrales, puede haber infartos cerebrales, o sea, un bajo flujo de sangre y puede haber un pequeño infarto que solamente esté afectando la zona del vestíbulo. El cerebro está bien, excepto esa zona. Entonces, por eso el neurólogo es quien lo trata, porque al final afecta el área del vestíbulo, pero no es un origen del vestíbulo, sino algo en el cerebro no está funcionando bien, que es lo que está alterando que el vestíbulo funcione mal. ¿Cuál sería mi primer parada? Obviamente, si traes esos síntomas que ya vas a urgencias, pues urgencias es tu primer parada. Pero cuando traes los síntomas, que traes como que esa sensación entre es mareo, es vértigo, y se me hace una de las preguntas más importantes que le puedo hacer. ¿Cómo sé yo con quién ir? Le digo por qué creo yo que es muy importante. Porque yo solo, como neurólogo, o sea, yo trato a mi especialidad. Y como otorrino yo trato a mi especialidad. Entonces, ¿cómo yo sé con quién acercarme para ganarle tiempo al tiempo? Normalmente, a ver, y tiene un poquito que ver con el cómo funciona la medicina en México. En México, yo puedo ir con el especialista que yo quiera. No necesito que me manden, como por ejemplo en Estados Unidos llego con el médico familiar decide dónde está el problema y me manda con el especialista. La mayoría de los pacientes llegan primero con el otorrino. Nosotros exploramos en ese momento y si no es nuestro, se lo decimos. Aquí no es y te vas a urgencias o resonancia y con el neurólogo según los síntomas, intensidad. Los médicos internistas, en México, aunque hay médicos familiares, el médico internista funciona mucho como el médico de primer contacto o incluso nosotros como otorrinos, para muchísimos pacientes somos ese médico de primer contacto. Entonces, ¿qué pasa? El paciente llega con su médico internista, el médico internista le hace como una exploración y dice, ¿sabes qué? Esto va con neuro o esto va con otorrino. La verdad es que también tiene mucho que ver con los antecedentes. Por ejemplo, si yo tengo presión alta, si yo tengo arritmias cardíacas, si yo sé que tengo problemas cardíacos, lo primero que tengo que hacer es checar que la parte que ya sé que tengo mal está bien. Entonces, ¿qué hago? Me tomo la presión, mi presión está bien, puede estar un poquito alterada porque el vértigo, o sea, altera el sistema, pero no que sea una presión alarmante, ¿no? Una cosa es que está arriba porque estoy asustado, se me está subiendo, tengo un poquito de taquicardia, estoy teniendo arritmias o tengo una presión alta francamente elevada, ¿no? Si yo sé que tengo problemas con azúcar, lo primero que hago es me tomo mi azúcar y veo en dónde estoy. Si estoy en rangos correctos, descarto eso. Si yo no sé que tengo nada, tal vez el primer paso es el médico internista. Como les digo, la mayoría llegan con el otorrino. ¿Por qué? Porque la mayoría sabe que el otorrino trata los vértigos y nosotros somos quienes los mandamos con el neuro. Tengo un grupo de pacientes que tienen vértigos por quimioterapias. Yo los trato porque no es un problema central, aunque no está en el oído per se el problema, sino que los mismos medicamentos les producen vértigo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan conmigo, yo les doy medicamentos, les suavizo los síntomas para que puedan seguir teniendo sus quimioterapias. Incluso hay médicos especialistas en vértigo. Hay un par de médicos en México que solamente hacen vértigo y se dedican a hacer vértigos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando vemos un vértigo que no sabemos muy claro de dónde está, los mandamos con ellos para que les hagan todos los estudios que les tengan que hacer. Existen estudios donde buscamos el punto exacto donde está el vértigo, el origen, porque a veces son tan confusos los síntomas y tienen tantas cosas agravantes que no se puede hacer tan claro el cuadro. Entonces, ellos hacen estudios, ellos hacen otras cosas y dicen, ok, ya lo encontré. El vértigo es central, neurólogo. No, el vértigo sigue siendo periférico, maniobras, medicamentos para vértigos periféricos, etcétera. Entonces, así es como los vamos acomodando. Entonces, bueno, a fin de cuentas, en México, que puedo elegir yo, ¿quién sería la primera parada? ¿Siempre es mejor ir con ustedes? Sí, al menos que tengas datos neurológicos. Por ejemplo, si siento que no puedo mover un brazo, si tengo un dolor de cabeza súper intenso, si siento que no veo bien, si siento que no camino, neurólogo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos neurológicos francos. Si veo que es un vértigo que, por ejemplo, cambia con posturas, me muevo y me mareo y me quedo quieto y mejora, lo más probable es que sea periférico.
O si es un vértigo que me empieza con la presión alta, vete mejor con el cardiólogo o con el médico internista. Si tienes dudas, normalmente el otorrino o el médico internista serían como los de primer contacto, porque la mayoría de los vértigos caen ahí. O sea, no es tan frecuente un vértigo neurológico. O sea, si vamos como al grueso de la población, la mayoría tienen problemas periféricos a centrales. Y luego, hablando ya de la gente que cae en el vértigo central, bueno, eso nos lo trata usted, de lo que sabe, ¿cuáles son los tratamientos más comunes? ¿Cuáles son las causas más comunes? Lo que pasa es que en un vértigo central lo más frecuente son o lesiones cerebrales, tumoraciones, que están muy cerca de donde están los nervios vestibulares, o que son masas ocupativas que desplazan el cerebro y por lo tanto comprimen otros nervios que tal vez están lejos, pero al final es porque todo se mueve hacia un lado con esta masa. También es muy frecuente que tengan infartos cerebrales, ya sean hemorragias o que tengan alguna arteria tapada, entonces el flujo de sangre no sea correcto, entonces esa disminución de sangre hace un infarto cerebral. Depende la zona en la que está, depende el síntoma. Así como hay personas que dejan de poder hablar porque está justo en la zona del habla, o dejan de poder ver porque está justo en la zona del ojo, hay quien le pasa en el oído y entonces le dan vértigos o pérdidas auditivas. Depende mucho, no hay como un tratamiento universal para ellos porque depende el origen. Como les decía, el vértigo es un síntoma, no es el problema. Entonces, pues depende. Si hay un tumor, pues tal vez hay que quitar el tumor. Si es un infarto cerebral, hay que destapar el vaso, hay que parar la parte hemorrágica. Muchos de los que luego nos confunden mucho suelen ser esclerosis múltiple, que dan vértigos que tienen características periféricas, pero cuando hacemos maniobras, el ojo, que se llama nistagmus, el movimiento que hace, tiene características bien puntuales que no corresponden a ningún vértigo periférico. Entonces ahí nos sugiere que el problema es central. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Qué padre que estás aquí, ya vimos que estás estable, ve hasta una resonancia, vete con el neuro, porque no soy yo quien te lo tiene que tratar. Se hacen estudios y entonces ahí podemos ver, sí, mira, aquí está el problema. Entonces, depende mucho de los síntomas, más que nada. Y para todos los hipocondríacos que nos ven, cuando es vértigo central, que tiene que ver mucho con el neurólogo, por lo general los síntomas no estamos hablando de un mareíto o algo así, o sea, estamos hablando de síntomas, digamos, ligas mayores, ¿no? O sea, son mareos más fuertes que traen otras consecuencias, síntomas más graves. Normalmente el que tiene un mareíto, que es un síntoma compatible con la vida diaria, o sea, que puedes seguir haciendo tus actividades, suelen ser vértigos que tienen más que ver con cosas metabólicas o cervicales, o sea, no cosas serias, pero sí importantes de que pongamos en orden. Al final es un órgano que está llamando la atención dando un síntoma, es un órgano que necesita ayuda. Pueden ser cosas tan tontas como tengo nariz tapada, es un órgano que está pidiendo ayuda porque estoy inflamado, porque tengo gripa, por lo que sea. Entonces, si tienes un mareo, es algo que necesita ser visto, atendido. Puede ser porque tengas electrolitos desbalanceados, puede ser porque la presión no está bien, el corazón no está bien, no estás durmiendo tus horas, el cuello está tenso. Entonces, al final es, aunque digas, puedo ir a trabajar, puedo hacer mis cosas, es importante ir a que te chequen y que vean dónde está el problema para poderlo solucionar. La mayoría de los que llegan tanto con el neurólogo como con nosotros tienen síntomas más importantes, no son un mareíto compatible con el día, es que no me puedo ni parar, me quise parar al baño y me caí. Entonces, son pacientes que buscan atención el mismo día que empieza. Obviamente, el que dice, y encima no puedo mover un brazo o siento que no puedo hablar bien o lo que sea, pues corren mucho más rápido, ¿no? O el que tiene un vértigo constante, que dicen, me quiero bajar de la feria, que dicen, ¿en dónde pagan el juego? Ya paren el mundo que me quiero bajar. Entonces ahí justo son los que llegan a urgencias porque dicen, algo grave está pasando, ¿no? Hay algo aquí que no está bien y se siente horrible. Hay algo que mencionó nada más para descartar. Cuando tiene que ver con la vista, ni de chiste hay que ir con el oftalmólogo, ¿ah? O sea, ese no tiene nada que ver con todo eso. Normalmente el que tiene mareos porque tiene problemas de vista se siente mareado al tratar de hacer algo que requiere la vista. Por ejemplo, cuando leo me mareo, o no sé, estoy estudiando y siento como que me mareo, o sea, cuando quieres hacer fijación visual es cuando sientes el mareo. Entonces, no es un mareo importante desde el punto, no es incapacitante, no es un mareo que diga, tengo que frenar mi día para ir a que me chequen. Es un mareo más como, siento como un mareíto constante, a veces sube, a veces baja, si estoy leyendo me da más, si quiero ver algo fijo, si quiero ver la tele, me da más fuerte. Entonces, muchas veces esos son los pacientes que tienen problema de vista.
Díganos algún caso, alguna leyenda urbana, algún mito, algo que le haya tocado a usted en su experiencia, que diga usted, como algo así de que, ay, que sí, que andaba mareado porque traía las piedritas del oído zafadas y que pues subía a la ruleta rusa. ¿Qué tiene leyenda urbana así que diga usted, no lo hagan, por favor, no, no, no? Tan puntual no se me ocurre alguna, pero a ver, cuando tienes un mareo, lo más importante es fijación visual, porque la mayoría tendemos a cerrar los ojos porque se siente horrible, ¿no? Es como cuando estás en la feria y dices, estamos dando vueltas y ya me quiero bajar, lo primero que haces es cierras los ojos y te tensas, es lo normal. No, cuando tienes un vértigo hay que hacer fijación visual para que el ojo le dé información al cerebro y le diga, nadie más está girando. Hay quien, por ejemplo, dice, no, hombre, a mí me dieron ejercicios vestibulares y súper bien, y entonces todos mareados se quieren empezar a hacer ejercicios que son de movimientos y pues les va peor. Yo les digo siempre, evita situaciones de riesgo. ¿A qué voy? Si estás mareado, no te subas a una escalera a bajar algo, no andes solo en la calle, no manejes, no porque el vértigo te vaya a lesionar, sino pues si te mareas trepado en algún lugar, te vas a caer y te vas a romper una cadera. Si vas manejando, vas a chocar. Si vas solo en la calle y estás girando para todos lados, lo más probable es que te caigas. Entonces, evitar situaciones de riesgo. Evita tomar medicamentos porque la tía te dijo, a Chuchita le pasó, mi vecina tenía vértigo si tomaba esto y le iba re bien. Al final, como les digo, el vértigo no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, lo que a alguien le pueda funcionar no significa que para ti es lo mismo porque no sabemos si tu vértigo es el mismo. Entonces, muchas veces empeoras el problema tomando medicamentos que no son y enmascaras síntomas porque empieza a haber síntomas nuevos o quitas síntomas porque tomaste algo, pero es mucho más complicado llegar al punto real porque ya cambiaste todo el síntoma, ¿no? O todo lo que estaba pasando. Y para la gente que está fuera de México y que le gustaría ir con usted a una consulta, ¿cuánto tiempo dura la revisión? ¿Este tipo de tratamientos los puede hacer virtual o si necesita ir la persona y usted tocarla? Obviamente si andan mareados no se vayan manejando con la doctora, pero ¿qué es el protocolo ahí correcto? A ver, idealmente hay que verlos, porque hay muchas cosas que se hacen durante la exploración física que yo busco, que yo estoy pendiente, que es muy difícil replicar. ¿A qué voy? Existen maniobras, por ejemplo, que yo busco movimientos oculares y a veces son bien finos. Entonces, a distancia es bien difícil que hagan una maniobra bien hecha solos, y menos si es que están mareados, la van a hacer bien hecha. Y dos, que me dejen ver el ojo tan minuciosamente. Entonces, los que están en México, idealmente ir con el otorrino o ir con el neurólogo cuando hay síntomas extras. Existen casos en los que podemos hacer cierto grado de consulta virtual, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de vértigo, las características son bien puntuales, podemos tener una idea muy clara de hacia dónde vamos. Entonces podemos empezar como a limpiar el problema un poco, empezar al menos que se vea algún dato alarmante, importante, que digan, ¿sabes qué? Tú vete con el neurólogo donde estés, encuentra uno. Y como les digo, muchas veces es más que nada explorar al paciente y hacer las preguntas correctas. A veces haciendo las preguntas correctas podemos saber exactamente hacia dónde van los problemas. Creo que esa es la clave de como un abordaje, ¿no? Las preguntas correctas y si cuando exploro encuentro todo lo que yo creía que iba a ver, se los puedo decir así, cuando yo estoy platicando con el paciente antes de que yo lo toque, ni siquiera, siempre tengo ya como tiene un vértigo de tales, o sea, ya hay por lo menos uno o dos diagnósticos en mi cabeza. Entonces ya cuando lo exploro digo, fue este, o no, mira, me equivoqué completamente porque ya cuando lo exploro me encontré estas otras cosas que el paciente tal vez no había notado, pero sí estaban presentes. Por eso es el valor de una consulta presencial contra una virtual. Claro, y tiene bastante lógica eso. Aquí, doctora, pues vamos a dejar su tarjeta digital para que la gente la pueda contactar y pues en este caso tratar de buscar una consulta ahí virtual. Por último, algo que le gustaría agregar. Más que nada es, el vértigo se siente horrible. Y es algo que yo se los digo muchísimo a mis pacientes. Entiendo, el vértigo es horrible. Estás en el juego de las tazas locas de la feria, pero no se acaba nunca a veces. Pero lo más importante es mantener la calma. Sé que es difícil, pero lo importante es vamos con el médico para que nos revisen y entonces poder quitarlo. Realmente luego quieren hacer como maniobras o el mismo alarmante que es, toman decisiones incorrectas, entonces más bien es, tengo un vértigo así, vamos al médico, atención rápida, oportuna para tener un buen diagnóstico y un tratamiento correcto y realmente poder controlar los síntomas y quitarlo lo antes posible. Eso me parece muy buen consejo, la verdad, pero no se vayan manejando. Hablen en una ambulancia, que los lleve su vecino o algún familiar. Pues muchas gracias, doctora. Como siempre, un placer. Este tema espero que les haya servido. Nos lo han pedido mucho. Parece ser que este es como la ajonjolí de todos los moles. Todo el mundo le da vértigo. Y pues muchas gracias, doctora, por aclarar las preguntas. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.
Después de mi plática con la doctora Isabel, puedo concluir que cuando sientes mareos o un episodio de vértigo, lo primero es mantener la calma, ya que estresarte solo agudizará los síntomas. Si el vértigo es muy intenso y no tienes antecedentes, lo mejor es acudir a urgencias para descartar algo más grave. Como comentó la doctora, el vértigo o mareo en sí no es una enfermedad, es un síntoma de algo que no anda bien en alguna otra parte del cuerpo. Afortunadamente, en la mayoría de los casos no se trata de algo grave, aunque importante, más no grave, y puede tratarse o controlarse cuando acudes con el especialista correcto. En estos casos puede ser el otorrino o el neurólogo, dependiendo de la severidad, los síntomas de tus episodios. Gracias por escuchar. Esto fue Meta. Yo soy Kurt. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.